Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Carl Gustav Jung, el que quizás fue el psiquiatra más importante del siglo XX, tuvo a lo largo de su vida numerosas experiencias que podemos incluir dentro de la idea de lo paranormal. Sobre esas experiencias concretas y sobre lo que llegamos a alcanzar que puedan significar, hablaremos en este vídeo, porque entendemos que es preciso incorporar a nuestra cosmovisión, a nuestro bagaje intelectual, por muy serio y científico que éste sea, la atención a lo que este tipo de fenómenos supone. Respecto de ellos, tuvo Jung que soportar en gran medida el desdén y la incredulidad del conjunto de sus colegas del campo de la psiquiatría y de la ciencia en general. Como él mismo decía, los racionalistas insisten todavía hoy en que no existen experiencias parapsicológicas, pues con ello se derrumba su ideología. Si tales fenómenos se presentan en general, la imagen del mundo racionalista queda invadida, porque es imperfecta. Pero el caso es que él, Jung, no hablaba de oídas sobre esta clase de experiencias, porque, como digo, fue protagonista directo de ellas en muchas ocasiones. Hasta el punto de que más de una vez exclamó: en la Edad Media me hubieran quemado. Aclaro ya mismo que, puesto que este vídeo va a ser más largo de lo normal, lo dividiré en capítulos que quedarán marcados en la barra de reproducción y titulados y señalados los tiempos aquí debajo en el comentario. En el conjunto de la obra de Jung, la investigación y la reflexión sobre el significado de este tipo de fenómenos constituye un aspecto nuclear de su pensamiento. Ya en sus tiempos de estudiante reflexionaba de esta manera sobre todo esto. Tenía la sensación, dice, de encontrarme en los confines del mundo. Lo que a mí más acuciantemente me interesaba era para los demás polvo y niebla, e incluso motivo de angustia. ¿Angustia? ¿Por qué? No podía hallar explicación alguna. Sin embargo, no era asombroso ni inaudito que quizás hubiese acontecimientos que superasen las limitadas categorías de tiempo, espacio y causalidad. Existen incluso animales que preveían el tiempo y los temblores de tierra. Sueños que anunciaban la muerte de determinadas personas. Relojes que se paraban en el momento de la muerte. Vasos que se hacían añicos en un momento crítico. Diversas cosas que eran evidentes a mi mundo de entonces. Y ahora yo era, por lo visto, el único que había oído de todas estas cosas. Y un poco más adelante sigue diciendo que comprendí que no se llega a ninguna parte cuando no se habla de cosas que son conocidas por todos. Pues el novato en tales cuestiones no comprende la ofensa que supone para el prójimo el hablarle de algo que él ignora. Una iniquidad así solo se le disculpa al escritor, al periodista o al poeta. Jung dedicó, pues, su vida a la investigación de lo que, adecuándonos a su propia terminología, denominó el mundo de lo inconsciente. Y para ir entendiendo lo que esto significa, expondremos lo que desde muy pronto quedó claro para Jung respecto de la división de la personalidad humana en dos niveles, a los que denominó personalidad número 1, la parte de nosotros que dedicamos al desenvolvimiento en la realidad externa y convencional, y la personalidad número 2, la que se refiere al mundo de lo inconsciente y que discurre a partir de reglas propias y ajenas al mundo exterior. La mayoría de las personas prestan atención casi exclusiva a las vicisitudes que afectan a su personalidad número 1 y no tienen contacto ni prestan atención a su personalidad número 2. Es a través de esta última personalidad, sin embargo, como a veces, irrumpen, entre otras cosas, los fenómenos paranormales. Y ocurre tal cosa cuando en esos casos la atención al mundo exterior se ha relajado o incluso se ha disuelto.
De manera que ocurre, o mejor dicho, puede ocurrir algo así, entre otras ocasiones en el caso de algunos trastornos mentales graves, pero también en el caso de las experiencias místicas, de la ingesta de drogas, también en el caso de situaciones límites en que la conciencia atraviesa un estado de aturdimiento, como ocurre en lo que los montañeros, exploradores o náufragos han dado en llamar la aparición del tercer hombre, algo que suele ocurrir en ocasiones extremas, en las que la supervivencia está en grave peligro. Un tema extraordinariamente interesante, al que en su momento dediqué un vídeo titulado Nuestro doble nos guía y tutela. También ocurren o pueden ocurrir este tipo de experiencias en caso de aislamiento sensorial prolongado, como seguramente ocurría en formas de religiosidad primitiva, por ejemplo, en rituales que se llevaban a cabo en lo profundo de las cuevas paleolíticas. A esto dediqué otro vídeo, que titulé La religiosidad primitiva, drogas, oráculos, dólmenes y pinturas prehistóricas. Y en fin, otros candidatos a sufrir de este tipo de experiencias son las personas que viven aisladas o son extremadamente solitarias. Y en este último caso es en el que, para empezar, podemos incluir precisamente a Jung, porque dice, por ejemplo, de sí mismo en sus memorias: toda mi juventud puede compendiarse bajo el concepto del secreto. A causa de ello me refugié en una soledad casi insoportable, y hoy veo aquello como una gran obra, y también, como tal, el que yo resistiera a la tentación de hablar de ella con alguien. Se está refiriendo a la personalidad número 2. Se configuró ya entonces mi relación con el mundo tal como hoy es. También hoy estoy solo, porque sé cosas, y debo señalar que los demás no las saben, y que en su mayoría tampoco quieren en absoluto saberlas. Y más adelante: así pues, quedé solo con mis pensamientos. Además, esto era para mí lo mejor. Actué solo para mí, caminé solo, soñé solo, y tuve un recóndito mundo para mí solo. Sobre lo que sentía Jung antes de cumplir los 16 años y en referencia a su compleja vida interior, decía a sí mismo: hubiera hablado con agrado con alguien acerca de estas cuestiones, pero no hallaba a nadie con quien establecer un punto de contacto. Por el contrario, sentía en los demás, al venir a mi encuentro, una extrañeza, una desconfianza, un terror que me dejaban sin habla. Esto me deprimía. Yo no sabía cómo tomármelo. ¿Por qué a nadie le ocurría lo que a mí? ¿Por qué no se encuentra nada de todo esto en los libros de texto? ¿Soy el único en tener tales experiencias? ¿Por qué había de ser el único? Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Bien, pues lo que resulta prioritario hacer para entender a qué dedicó principalmente su vida Carl Jung es adentrarnos en lo que significa esa personalidad número 2 a la que aludía, que no es otra cosa que el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente para Jung? Pues es una parte de la personalidad, de nuestra personalidad, que se desenvuelve en un ámbito que está más allá de nuestro mundo tridimensional, que se salta los límites que impone el tiempo estructurado como pasado, presente, futuro, y para el que asimismo tampoco existen las barreras espaciales. Otra característica sería que este inconsciente
incluso tiene conocimientos superiores a los que maneja nuestra parte consciente, nuestra parte acomodada al mundo que acostumbramos a considerar real, el tridimensional. Muy diferente, pues, esta manera de entender el inconsciente de la que tenía Freud, para el cual era solo el depósito al que iban a parar los recuerdos y las emociones que nos habían perturbado en el pasado, especialmente en la infancia, y que por esa razón desechábamos y enviábamos a esas zonas oscuras de la mente. Más tendría que ver esa manera de entender el inconsciente, la de Jung, con la fuerza vital de Ortega, lo que para él es el sustrato básico de nuestra personalidad, o con lo que el físico francés Jean-Michel Garnier-Mallet denominó yo cuántico, que identificaba con nuestro ser energético, que asimismo trascendía de nuestro mundo tridimensional, en contraste con el yo corpuscular, que es el yo que se desenvuelve en nuestro mundo habitual. Así pues, el inconsciente de Jung contiene, al menos en su parte positiva, unas potencialidades, una sabiduría que podríamos considerar como difusa o informe, previa, en principio, al contacto con cualquier ámbito de aplicación práctica de esa sabiduría, y que se manifiesta cuando se produce en nuestra conciencia una apertura, una rendija, a través de la cual irrumpe, entre otros modos, en forma de fenómenos extraños, o también como entidad, en el mejor de los casos protectora, como ocurre en las experiencias límites de montañeros en dificultades extremas de las que hablábamos antes, y a los que ayuda a salir de esas situaciones. Una especie, pues, de ángel de la guarda. Y otras veces se manifiesta a sí mismo como ente inspirador, que sería el caso de lo que llamamos musas, a las cuales dediqué también un vídeo que titulé ¿En qué consiste el fenómeno de las musas y cuándo aparece? Fenómeno este último al que también se refiere Ortega en su libro sobre la razón histórica, en donde dice lo siguiente: aun el pensamiento creador de los conceptos más ejemplarmente rigurosos funciona a veces tan súbita e inesperadamente que la intelección, lejos de parecer engendrada por nosotros, parece que más bien tropezamos con ella como una piedra fuera de nosotros. De aquí que hayan podido resolverse durmiendo problemas matemáticos de la más alta complicación, problemas tras de los cuales, durante mucho tiempo, la persona acordada se esforzaba en vano para hallarle solución. El ejemplo más preciso y famoso es la solución de las funciones fuchsianas por Poincaré, que él mismo, minuciosamente, nos refiere. Como hay un sonambular, podríamos decir que hay un sonpensar. Y en fin, concluyamos que la costumbre de consultar con la almohada parece que puede tener algún fundamento, porque este es el dato a tener en cuenta, que es en los momentos en los que refluye la conciencia, es decir, que se apaga o disminuye la atención a la realidad habitual y tridimensional, cuando tiene su oportunidad de asomar ese otro yo, el que habita en el inconsciente. Philippe Brenot, en su libro El genio y la locura, habla de varios casos en los que la inspiración encontró la manera de colarse en nuestro mundo tridimensional. Dice, por ejemplo, Einstein afirma haber descubierto la teoría de la relatividad durante un sueño, y el químico Friedrich Kekulé la estructura cíclica del benceno. Kekulé cuenta que tuvo 2 veces esa revelación, en un momento de descanso. La primera vez fue delante de la chimenea, mientras estaba dormitando. Al parecer, en el sueño de Kekulé, se le apareció una serpiente mordiéndose la cola, un ouroboros, lo cual le permitió dar con la estructura del benceno que llevaba mucho tiempo buscando.
Es conocido asimismo que Sócrates también tenía un daimon, un ser espiritual al que consultaba. Y de esta misma manera, a Descartes, en 1619, en medio de sueños extraños, aparecieron en su mente los fundamentos de su método filosófico, que transcribiría en su famoso discurso del método. Hay muchos más casos parecidos a estos que he reseñado, pero el que ahora nos interesa es el del mismo Jung. Habla él a este respecto en sus memorias de su propio daimon, al que llamaba Filemón. Filemón y otras figuras de la fantasía, explica él, me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Filemón representaba una fuerza que no era yo. Esta figura, Filemón, se le apareció también a Jung a partir de la puesta en marcha en él mismo de lo que después constituyó un método de trabajo psicoterapéutico que denominó de visualización creativa, en el cual se conduce a la persona que se trata hacia un estado de relajación profunda, pero sin llegar a perder la conciencia. Y desde ahí, y a través de sugestiones dirigidas, van apareciendo imágenes que en el caso de Jung cristalizaron en esa forma concreta que fue ese personaje que llamó Filemón y que tenía autonomía respecto de él. Dice de los tratos que tuvo con esta entidad salida de su fantasía. Tuve con él conversaciones imaginarias y él me hablaba de cosas que yo no había imaginado saberlas. Me di cuenta de que era él quien hablaba y no yo. A través de las conversaciones con Filemón se me hizo patente que él se me presentaba objetivamente, por así decirlo, y comprendí que hay algo en mí que puede expresar cosas que yo no sé, ni sospecho, cosas que quizás vayan dirigidas incluso contra mí. Desde el punto de vista psicológico, Filemón representaba a alguien superior. Era para mí una figura misteriosa. A veces se me aparecía de un modo casi real. Me paseaba con él por el jardín, y él era para mí lo que los indios definen como gurú, una sabiduría y un poder supremos a quien tuve que reconocer como maestro del alma. De hecho, me transmitió pensamientos inspirados. En este ámbito de inspiraciones que de forma inopinada pueden llegarnos a la conciencia, hay un capítulo dedicado a experiencias de tipo musical. Parece como que hubiera en ese enigmático recinto que es el inconsciente unos cualificados compositores e intérpretes de música celestial que a veces cuelan sus composiciones en este otro mundo en el que la competencia musical es claramente de menor nivel. Cuenta en este sentido Philippe Brenot que el músico y compositor Camille Saint-Saëns a menudo soñaba con una obra perfecta y monumental que siempre se desvanecía al despertar. El 21 de abril de 1915, cuando se encontraba en Praga trabajando en su sinfonía en do menor, Saint-Saëns se despertó de repente y transcribió en el acto el final de la sinfonía, que se escribió sola. En otras dos ocasiones se experimentó la misma iluminación, cuando estaba componiendo el Tollite Hostias de su Requiem y una de sus improvisaciones para órgano. El sueño es un profundo catalizador de las ideas, concluye Brenot. Las transforma, las condensa, las traslada a imágenes y las presenta a la conciencia instantánea del despertar antes de borrarlas. Otro ejemplo de esta misma clase de experiencias lo proporciona el componente de los Beatles, Paul McCartney, cuya canción Yesterday, una de las más famosas de la historia de la música pop, fue asimismo compuesta en 1964 por Paul McCartney,
después de recibir la inspiración mientras dormía. Tal fue la sensación que tuvo McCartney de que aquello tenía que ser una canción de algún otro autor que él recordara, que durante un mes visitó a diferentes profesionales de la música para hacerles escuchar su melodía y preguntarles si la conocían, y por tanto que pudiera proceder de un sueño recordatorio. Pensé, dice él, que si en unas semanas nadie la reclamaba, entonces sería mía. Y así fue. Bien, pues también Jung proporciona el relato de experiencias que podemos incluir en este mismo catálogo y que dejamos que narre el mismo Jung. Dice pues, una vez estaba yo en Bollingen. Bollingen era una solitaria casa-castillo que Jung se construyó en las orillas del lago de Zúrich. Una vez estaba yo en Bollingen cuando el primer torreón había sido ya terminado de construir. Era en invierno de 1923-1924. Por lo que puedo recordar, no había nieve. Debíamos estar ya al principio de la primavera. Estuve solo durante una semana, puede que más. Reinaba un silencio indescriptible. Nunca lo había vivido de modo tan intenso. Recordemos que el silencio y la privación sensorial en general, cuando son prolongados, predisponen a las experiencias místicas y a los fenómenos paranormales, al menos en algunas personas. Una tarde, sigue diciendo Jung, lo recuerdo todavía con exactitud, estaba sentado junto al fuego y había colocado encima una gran olla, pues quería calentar agua para lavarme. Entonces el agua comenzó a hervir y la olla comenzó a cantar. Se oían muchas voces o instrumentos de cuerda y sonaba como una orquesta polifónica. Era algo así como música polifónica que, por cierto, no puedo recordar, pero que me pareció singularmente interesante. Era como si en el interior del torreón se hallara una orquesta y otra en el exterior. De pronto predominaba una, de pronto la otra, como si se respondieran mutuamente. Yo estaba sentado y estaba fascinado. Durante más de una hora escuché el concierto, esta mágica melodía de la naturaleza. Era una música suave con todas las disonancias de la naturaleza. Un torrente de sonidos como algo propio del viento y del mar, tan extraordinario que no hay modo de describirlo. Podría todo esto ser interpretado como una simple alucinación, pero el experto psiquiatra que era Carl Jung no lo consideró así. Vamos a ir proponiendo una idea de carácter especulativo que podría ir sirviéndonos como referencia última de lo que significa el inconsciente, específicamente para Jung. Vendría este a ser una potencialidad que habita efectivamente en una dimensión superior a esta tridimensional. Esa personalidad es informe y en esa medida no posee virtualidad, efectividad. Necesita aterrizar en esta otra dimensión, la que nos es habitual, para vestirse con alguna forma concreta de las que este mundo de aquí abajo le oferta y así convertirse en algo efectivo. Estamos hablando de lo que Jung definía como arquetipos, potencialidades que en nosotros demandan adquirir alguna forma y aterrizar en este mundo. Solo cuando las vicisitudes que atravesamos en nuestra vida se cruzan con algún objeto o fenómeno que llega a servir como símbolo en el que acoger a alguno de estos arquetipos, irrumpe, sale al exterior nuestro inconsciente, nuestro yo cuántico. Se viste con esa apariencia que le prestan aquellos objetos o fenómenos e inyecta su energía a través de ellos. Podemos escoger, para decir esto de otra manera, lo que expresó John Archibald Wheeler, estadounidense, que vivió entre 1911 y 2008 y fue
un destacado científico que estuvo entre los que fundaron la mecánica cuántica, como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Albert Einstein. Y fue Wheeler quien acuñó el término agujero negro en 1967. Decía Wheeler: el tiempo es lo que impide que todo suceda a la vez, y el espacio es lo que impide que todo suceda en el mismo lugar. Parecería pues que nuestro yo cuántico, nuestro inconsciente, ha venido a la vida en nuestro mundo tridimensional para convertir sus potencialidades en algo consciente, en algo traducido a formas propias de este mundo tridimensional. Hemos nacido, pues, y estamos viviendo para dar una vestidura tridimensional a nuestro ser extradimensional, de modo que ocurra a lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio lo que en él está contenido. También contamos con la manera de decir todo esto por parte de Jung. Mi vida es la historia de la autorrealización de lo inconsciente. Todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento, y la personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes. De una manera que viene a confluir con esta interpretación de que procedemos de un mundo que hemos dado en llamar inconsciente y que parece que tenemos la tarea vital de traducirlo en términos conscientes, comenta Elisabeth Labore Notale en su libro La evidencia y el inconsciente, comenta: cuando esa inspiración surge sin dificultad, puede parecer ajena al artista, y con frecuencia hace irrupción cuando no se la espera. Puede asumir distintas formas, pero en su origen es casi siempre compleja. Está compuesta de una mezcla de sensaciones y representaciones mentales, y se requiere cierto esfuerzo para poder expresarla en conceptos claros. Y no anda lejos de esta clase de inspiración que solemos atribuir a las musas aquella otra que decía sentir Einstein, de la cual nos habla la misma Elisabeth Labore Notale, y a la que cito. Cuenta Einstein, pues, de esta forma, lo que sentía cuando hacía un descubrimiento. Las palabras y el lenguaje, en su expresión oral o escrita, no parecen desempeñar rol alguno en el mecanismo de mi pensamiento. Las entidades psíquicas que al parecer sirven como elementos de pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claros que se pueden reproducir y combinar voluntariamente. Este juego combinatorio es, al parecer, la característica principal del pensamiento productivo, antes de que se establezca un vínculo cualquiera con una construcción lógica en palabras u otros signos comunicables a los demás. Los elementos mencionados precedentemente son, en mi caso, dice Einstein, de tipo visual y en algunas personas son musculares. Solo en una segunda etapa, las palabras u otros signos convencionales deben ser dificultosamente desenterrados. Por tanto, Einstein describe dos etapas en la tarea creativa. La primera, de orden sensorial, signos, imágenes en cuyo ambiguo formato llega la inspiración. La segunda, intelectual y laboriosa, que consiste en traducir aquella primera inspiración a términos verbales y lógicos. Hago un pequeño alto en el camino para descansar y aprovechar para deciros que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho ya, porque el sentido de mi labor en este canal está decidido por la gente a la que consigo llegar. Y también os pido que deis un me gusta al vídeo y hagáis algún comentario si todo esto os parece adecuado. Volvamos pues a Jung y vayamos cogiendo otros aspectos o maneras que tiene el inconsciente de asomar en nuestra vida, la vida habitual.
En Jung, esta intervención del inconsciente en su vida fue especialmente intensa y muchas veces perturbadora, como iremos viendo, porque efectivamente, cuando nuestro inconsciente no encuentra una manera creativa o adecuada de asomar a la conciencia, puede irrumpir de manera turbulenta e inquietante y produciendo caos de alguna forma. Dice Jung, por lo menos una parte de nuestro ser es aquella que para mi uso privado he designado como la número 2. Que no se trata de una curiosidad individual, lo demuestra nuestra religión occidental, que se dirige expressis verbis a este hombre interior y que pronto hará 2000 años intenta formalmente poner de manifiesto su consciencia de las apariencias y su personalismo. Non forasire, in interiore homine habitat veritas. No salgáis de vosotros mismos, en el interior del hombre habita la verdad. Esto es lo que decía San Agustín, pero el caso es que, como hemos anticipado, ese inconsciente que está en ese interior, cuando no se acopla de alguna manera armoniosa con la realidad externa, cuando informe como es, no encuentra una vestidura positiva o adecuada con la que asomar, en suma, cuando no consigue acoplarse en alguna forma o medida al mundo que podemos llamar real, puede convertirse en un foco de perturbación que acabe dando como resultado, por ejemplo, un trastorno mental. Voy a exponer un suceso y su correspondiente reflexión que sobre todo esto llevó a cabo Carl Jung en 1916. Tenía 41 años. En la que muestra cómo precisamente la irrupción descontrolada de contenidos del inconsciente puede conducir a la psicosis, algo que él mismo sintió que podría llegar a ocurrirle a él, y de lo cual le salvó el hecho de afirmarse en los contenidos de su personalidad número 1, es decir, de su vida consciente y apegada a las realidades del mundo consciente. Narra asimismo Jung cómo, en su proceso de inmersión en el mundo del inconsciente, en momentos en que esa inmersión estaba descontrolada y escindida de su vida consciente, sufrió en su propia casa una tremenda irrupción de fenómenos poltergeist que le afectaron a él y a su familia y que solo amainaron cuando consiguió dar forma literaria en uno de sus escritos más enigmáticos a la experiencia que al parecer quería brotar de su inconsciente. Ese escrito lo tituló Septem Sermones ad Mortuos, 7 sermones a los muertos. Este es el relato. Es naturalmente una ironía el que yo, como psiquiatra, haya topado en mi experimento, por así decirlo, a cada paso con aquel material psíquico que constituye los elementos de una psicosis y que por ello se encuentra en el frenopático. Es aquel mundo de las imágenes inconscientes que sume al enfermo mental en fatal confusión, pero también a la vez una matriz de la fantasía creadora de mitos que han desaparecido de nuestra época racional. Naturalmente necesité hacer un alto en este mundo, mientras trabajaba en mis fantasías, en este mundo, en el mundo real. Y puedo decir que ello fue para mí la familia y la profesión. Me era vitalmente necesario llevar también una vida evidentemente racional como contrapeso al extraño mundo interior. La familia y la profesión continuaron siendo para mí la base a la que siempre podía regresar y que me demostraba que era un hombre corriente, que existía realmente. Los temas del inconsciente podían a veces sacarme de quicio, pero la familia y la profesión representaban que tengo un diploma de médico, debo asistir a mis pacientes, tengo una mujer y 5 hijos y vivo en la calle Strasse, número 228, en Kursnach. Estas eran realidades que me reclamaban.
me demostraban día a día que existía realmente y no solo como una hoja movida por el soplo del espíritu, como un Nietzsche. Nietzsche perdió el suelo bajo sus pies porque no poseía más que el mundo interior de sus ideas, que además le poseían a él más que él a ellas. Estaba desarraigado y volaba sobre la tierra, y por ello cayó en la exageración y en la irrealidad. Así pues, mi familia y mi profesión eran siempre una realidad feliz y una garantía de que yo existía normal y realmente. Muy paulatinamente se perfiló en mí un cambio. En el año 1916 experimenté una inclinación por la creación literaria. Me sentí, por así decirlo, impulsado desde dentro a formular y expresar lo que en cierto modo podría haber dicho Filemón. Así surgieron los Septem Sermones ad Mortuos, con su típico lenguaje. Con ello comencé a experimentar una intranquilidad que no sabía qué significaba, qué es lo que se quería de mí. Existía una atmósfera extrañamente cargada a mi alrededor, y tenía la impresión de que el aire estaba lleno de entes fantasmagóricos. Entonces comenzaron a rondar duendes por la casa. Mi hija mayor veía por la noche una figura blanca atravesar la habitación. Mi otra hija contaba, independientemente de la primera, que le habían levantado la manta de la cama 2 veces por la noche. Y mi hijo de 9 años tuvo un sueño terrorífico. El domingo por la tarde, hacia las 5, en la puerta de la casa, sonó la campanilla con insistencia. Era un domingo luminoso, y las 2 muchachas estaban en la cocina desde donde se podía ver el espacio abierto ante la puerta de la casa. Yo me encontraba cerca de la campanilla. La oí sonar y vi cómo se movía el martillo. Todos corrieron inmediatamente hacia la puerta para ver quién llamaba. Pero allí no había nadie. Nos miramos como alelados. Les digo que la atmósfera estaba cargada. Entonces supe que tenía que suceder algo. La casa estaba repleta de gentío, toda llena de espíritus. Los había hasta bajo la puerta y se tenía la sensación de apenas poder respirar. Naturalmente, me acuciaba la pregunta: por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces gritaron en coro: regresamos de Jerusalén, donde no hallamos lo que buscábamos. Estas palabras correspondían a las primeras líneas del Septem Sermones ad Mortuos. Entonces, la inspiración comenzó a fluir de mí y en 3 tardes escribí este acontecimiento. Apenas hube dejado la pluma, desapareció la legión de espectros. El aquelarre había terminado. La habitación se volvió tranquila y pura la atmósfera. Así, hasta la noche siguiente, en que nuevamente se amotinaron algo y se fueron del mismo modo. Esto fue en 1916. Este acontecimiento hay que aceptarlo tal como fue o como pareció ser, sigue diciendo Jung. Posiblemente tuvo relación con el estado emocional en que entonces yo me encontraba y en el que podían presentarse fenómenos parapsicológicos. Era una constelación inconsciente y la atmósfera característica de tal constelación me era bien conocida como numen de un arquetipo. Hoy puedo decir: no me he alejado nunca de mis vivencias iniciales. Todos mis trabajos, todo cuanto he creado espiritualmente, parte de mis imaginaciones y sueños iniciales. Mi ciencia fue el medio y la única posibilidad de salir de aquel caos. De lo contrario, este material me hubiera aprisionado como lampazos o plantas de pantano. Los años en que ya trataba de aclarar las imágenes internas constituyeron la época más importante de mi vida, en que se decidió todo lo esencial. Entonces comenzó todo, y las posteriores particularidades son solo complementos y aclaraciones. Toda mi actividad posterior
consistió en perfeccionar lo que brotó del inconsciente y que comenzó inundándome a mí. Constituyó la materia prima para la obra de mi vida. Hasta aquí el relato de lo que entresacamos sobre toda la idea de que si Jung, una persona en la que las irrupciones de lo inconsciente fueron especialmente intensas, si Jung, no hubiera sido capaz, a través de su trabajo intelectual, de dar forma y sentido a esos contenidos, acompañado esto de la aceptación de su participación y adaptación, hasta cierto punto, claro, a las exigencias del mundo convencional, habría caído en el caos y probablemente hubiera tenido el mismo destino que tuvo Friedrich Nietzsche, la locura, que como hemos visto, Jung achaca en Nietzsche a la falta de soportes en el mundo real o consciente, cuando las intuiciones de Nietzsche y sus ideas, esas que podemos referir a esa especie de daimon que para Nietzsche fue Zaratustra, irrumpieron impetuosamente en su mente, desbordando su capacidad de adaptarlas o encajarlas en el mundo consciente. Recordemos aquel adagio suyo de Nietzsche, al que en este canal nos hemos referido a menudo. No hay hechos, solo interpretaciones, algo que viene a suponer que hasta el suelo que se pisa es una construcción mental, algo pues así de inseguro e inconsistente, suficientemente claro paso de transición hacia la locura. No desdeñemos tampoco, sin embargo, los inconvenientes de lo que significaría lo contrario, la anuladora inmersión en los convencionalismos, en la sumisa adaptación a las reglas impersonales y al anonimato que la vida colectiva tiende a imponer. Pero hemos de seguir extrayendo de la biografía de Jung sucesos del tipo que venimos hablando, tan a menudo con implicaciones en lo paranormal, para desde ellos poder hacer inferencias hacia alguna clase de explicación. Hemos visto cómo el inconsciente emite su influjo, su pretensión de asomar en la conciencia a través de los arquetipos, esas potencialidades informes que buscan encontrar elementos de la realidad consciente a los que acoplarse y así adquirir una forma. Por ejemplo, el arquetipo del ánima en el hombre, que busca encarnar en alguna concreta mujer, y el del animus en la mujer, que busca, complementariamente, encarnar en un hombre de carne y hueso. Pues bien, reparemos en la fuente de la que brotan esos arquetipos, lo que Jung denominó inconsciente colectivo, que supone que hay una especie de mente universal, o al menos colectiva, que comunica pensamientos de personas particulares unos con otros, sin que ello ocurra por la vía de la comunicación racional. Cuenta Jung al respecto el siguiente caso del que él mismo fue protagonista. El verdadero conocimiento consiste en un instinto o en una participación mística con los demás. Se podría decir que son los ojos del segundo término, que ven en un acto impersonal de intuición. Posteriormente comprendí mejor esto, cuando me sucedieron cosas extrañas. Por ejemplo, cuando una vez narraba la historia de la vida de un hombre sin conocerle. Fue durante la boda de una amiga de mi mujer. La novia y su familia me eran por completo desconocidos. Durante la comida se hallaba sentado frente a mí un hombre de mediana edad, de hermosa barba, que me había sido presentado como abogado. Conversábamos animadamente sobre psicología criminal. Para responderle a una pregunta concreta, me inventé la historia de un caso que adorné con todo lujo de detalles. Mientras estaba todavía hablando, observé que mi interlocutor cambió por completo su expresión y un extraño silencio se produjo en la mesa. Confuso, dejé de hablar. A Dios gracias, estábamos ya en los postres y pude levantarme pronto de la mesa
e ir a sentarme en el vestíbulo del hotel. Allí me ensimismé en un rincón, encendí un cigarro e intenté meditar sobre la situación. En este instante se me acercó uno de los señores que estaban sentados a la mesa y me interpeló. ¿Cómo pudo usted cometer tal indiscreción? ¿Indiscreción? Sí, esa historia que usted contó. Pero si me la ha inventado. Para mi mayor asombro, me dijo que había narrado con todo detalle la historia de mi interlocutor. Descubrí en ese instante que ya no recordaba ni una sola palabra de la narración. E incluso hoy me resulta imposible recordar ni una sola palabra de ella. En su autocontemplación, Heinrich Schocke, un escritor suizo de los siglos XVIII y XIX, describe un suceso parecido. Cómo descubrió en una fonda que un desconocido joven era el ladrón, porque vio el hurto con sus ojos interiores. Me ha sucedido con mucha frecuencia en mi vida que de repente supiera algo que en modo alguno podría saber. El conocimiento me llegaba como si se tratara de mi propio caso. Este tipo de sucesos tienden a ocurrir más especialmente en casos en que se ha producido alguna muerte. También Jung tuvo experiencias en este sentido, como la siguiente, que asimismo narra en su autobiografía. La relación entre médico y paciente puede conducir en ocasiones a fenómenos de naturaleza parapsicológica, especialmente cuando se produce una transferencia del paciente o una identificación más o menos inconsciente entre médico y paciente. Yo he experimentado esto muchas veces. Me impresionó especialmente el caso de un paciente a quien libré de una depresión psicógena. Una vez curado, regresó a casa y se casó, pero la mujer no me gustó. La intromisión de la mujer significó para el paciente una carga inusitada para la cual no estaba preparado. Un año después de la boda, bajo esta carga, cayó nuevamente en una depresión. Por aquel tiempo di en B, una ciudad, una conferencia. Hacia la medianoche llegué al hotel. Después de la conferencia había ido a cenar con un par de amigos y me metí en la cama inmediatamente. Estuve, sin embargo, bastante rato despierto. Hacia las 2, debía estar ya dormido, me desperté con espanto y tuve el convencimiento de que alguien estaba en mi habitación. Me parecía como si alguien hubiera abierto la puerta violentamente. Abrí la luz inmediatamente, pero allí no había nadie. Pensé que quizás alguien se había equivocado de puerta y miré en el pasillo. Reinaba el silencio más absoluto. ¡Qué extraño!, pensé. Alguien ha entrado en la habitación. Entonces intenté recordar lo pasado y me di cuenta de que me había despertado por un sordo dolor, como si algo me hubiera dado contra la frente y me hubiera golpeado en la parte posterior del cráneo. Al día siguiente recibí un telegrama en el que se me comunicaba que aquel paciente se había suicidado. Más tarde supe que se había disparado un tiro y que la bala se introdujo precisamente en la parte posterior del cráneo. En este suceso se trató de un auténtico fenómeno de sincronismo. Abro paréntesis. Sincronismo llamaba yo a fenómenos que resultan coincidentes, a pesar de que no hay entre ellos relación causal de ningún tipo, pero sí una relación simbólica. En este suceso, seguimos con Jung, se trató de un auténtico fenómeno de sincronismo, como no es raro observar en relación con una situación arquetípica, en este caso, la muerte. Mediante la relativización del tiempo y del espacio, en el inconsciente es posible que hubiera percibido algo que en la realidad sucedía en otro lugar completamente distinto. El inconsciente colectivo es común a todos. Constituye el fundamento de lo que en la antigüedad se definió como simpatía de todas las cosas. En este caso, mi inconsciente supo la situación de mi paciente. Ya la tarde anterior me sentí extrañamente inquieto y nervioso, contrariamente a mi modo de ser habitual.
Aludiré, en fin, a otro tipo de fenómenos cuya narración expone Jung a continuación de aquella experiencia de la que hablábamos hace un rato, en la cual una especie de música celestial se transmite a algunas personas, incluido él, en situaciones de relajación de la vigilia o directamente en los sueños. Jung sigue contando, pues, después de aquello, una segunda parte de este tipo de experiencias, aunque esta vez complementadas con otra que fácilmente podríamos incluir entre las alucinaciones, si no queremos entrar en más disquisiciones, pero que Jung interpreta como fenómenos que, por un lado, tienen un componente efectivamente subjetivo, como las alucinaciones, pero por otro lado, tienen asimismo otro componente objetivo, que mientras tiene lugar aquel con el que está relacionado, adquiere forma material y está normalmente vinculado a determinados lugares o situaciones. Aquí incluiríamos también la interpretación que da Jung al fenómeno de los ovnis y al de los fantasmas, asimismo fenómenos subjetivos y objetivos a la vez. Es decir, que se relacionan con alguna clase de predisposición mental y vienen además a acoplarse con determinados lugares o situaciones objetivas. Cedemos la palabra a Jung, que continúa su relato. Al comenzar la primavera de 1924, me encontraba de nuevo en Bollingen. Estaba solo y había encendido la estufa. Era una tarde también silenciosa. Por la noche me despertaron unos suaves pasos que se oían alrededor del torreón. Sonaba también una lejana música que se aproximaba paulatinamente y entonces oí voces, risas y palabras. Pensé, ¿quién anda ahí? ¿Qué es esto? Solo hay el pequeño sendero a lo largo del lago y apenas puede ser cruzado. Mientras meditaba, me desperté por completo y fui a la ventana. Abrí los postigos y todo estaba en calma. No se veía a nadie, no se oía nada, no hacía viento, nada, absolutamente nada. Esto es extraño, pensé. Estaba convencido de que había oído realmente pasos, risas y charla, pero por lo visto solo había soñado en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Volví a la cama y medité acerca de cómo uno puede engañarse y por qué sería que había tenido tal sueño. Con estos pensamientos volví a dormirme y comenzó enseguida el mismo sueño. Oí de nuevo pasos, risas, música. Tuve además la representación visual de varios centenares de figuras vestidas de oscuro, quizás zagales en sus atavíos domingueros, que venían de las montañas, que rodearon al torreón por ambos lados. Cantaban, reían y tocaban el acordeón. Enojado pensé, al diablo. Creía que era un sueño y resulta que es verdad. Esta impresión me hizo despertar. Me levanté de nuevo de un salto, abrí ventana y postigos, pero todo estaba como antes, sumido en el silencio más absoluto. Entonces pensé, se trata de duendes. Naturalmente me pregunté qué significaba que un sueño de este tipo insistiera tanto sobre su realidad y el estado de vigilia. Ello solo sucede con los fantasmas. Estar de vigilia significaba percibir la realidad. El sueño representaba, pues, una situación equivalente a la realidad en la que crea una especie de vigilia. Este tipo de sueños descubren, contrariamente a los sueños habituales, la tendencia del inconsciente, dando al soñador una manifiesta sensación de realidad que por su repetición se acentúa aún más. Como origen de tales realidades, conocemos las sensaciones físicas por una parte, pero por otra, las figuras arquetípicas. En aquella noche todo era tan plenamente real, o por lo menos así lo parecía, que situado entre estas dos realidades apenas podía orientarme. No podía explicármelo. ¿Qué significaban estos zagales cantando que desfilaban en largas columnas? Me daba la impresión de que habían venido por curiosidad a ver el torreón. Al día siguiente
Pregunté al vaquero, en cuya cabaña había pasado la noche, qué podría significar este hecho. Este estaba enterado ya. Tuvo que ser el Salish Lut, es decir, el ejército de Wotan, de las almas descarriadas. Acostumbran a rondar, sigue contando Jung, de este modo, para hacerse notar. Como explicación de mi sueño, puede decirse que fue una aparición en la soledad en que el vacío y silencio exteriores fueron compensados por la imagen del gentío. Ello correspondería a las alucinaciones del ermitaño, que asimismo significan compensaciones. ¿Pero se sabe en qué realidades se basan tales historias? Se podría creer también que la soledad me sensibilizó, hasta tal punto que percibí el desfile del Salish Lut que pasaba por allí. La explicación del acontecimiento como una compensación psíquica nunca me satisfizo del todo, y no me bastaba decir que se trataba de una alucinación. Me sentía obligado a considerar también su carácter de realidad. A lo sumo, podía tratarse de un fenómeno de sincronización. Estos fenómenos manifiestan que aquellos acontecimientos de los que creemos saber algo porque los percibimos o presentimos por medio de un sentido interno, muy a menudo tienen también una correspondencia en la realidad externa. Y respecto a mi acontecimiento concreto, existe en realidad una correspondencia, pues en la Edad Media han tenido lugar tales desfiles de jóvenes. Se trata de las peregrinaciones que se realizaban particularmente en primavera, desde la Suiza central a Locarno. Se agrupaban en la casa di Fierro, en Minusio, y proseguían hasta Milán. En Italia se convertían en soldados y luchaban bajo bandera extranjera. Podía pues ser la imagen de una de estas marchas que tenía lugar regularmente en primavera y en las que se despedía a la patria con cantos y alborozo. En este mismo capítulo habríamos de incluir experiencias que tuvo Jung cuando en sus tiempos de estudiante asistió a sesiones espiritistas en las que se produjeron fenómenos objetivos, ruidos, movimientos de objetos, etc., vinculados a desencadenantes subjetivos. También cabría aquí una concreta experiencia que tuvo lugar con Jung como protagonista, y estando Sigmund Freud presente, en que el estado de tensión que sufría Jung en aquel momento debido a la discusión que estaba llevando a cabo con Freud y con el anuncio previo por parte de él, de Jung, ocurrieron por 2 veces ruidos extraordinarios como provenientes del resquebrajamiento de un mueble aledaño, que, sin embargo, estaba perfectamente y así siguió. Y tantos otros fenómenos extraños, por ejemplo el capítulo de las premoniciones y el de las visiones del pasado, que difícilmente pueden ser eludidos si queremos adentrarnos en la posible explicación de todo este mundo paranormal y extraer de ello algún ensanchamiento de nuestra cosmovisión. Sin embargo, no me atrevo a alargar más este vídeo y quedan pues pendientes muchos temas dentro de este mismo ámbito que podríamos tratar en otros vídeos, especialmente los que conducen a lo que Jung entiende como posible vida después de la vida. Él mismo tuvo una impresionante experiencia cercana a la muerte, o la manera en que todo esto se implica en la idea que Jung tenía sobre Dios. Esperaré a ver la recepción que tiene este vídeo de ahora para decidir si realizo algún vídeo más tratando estos asuntos. De momento pues, nada más. Saludos y hasta un próximo vídeo, amigos.